amiguitos, saludos para todos, muchos besitos. Bueno, espero que estéis bien y que os hayan gustado los relatos de Pirandello. Ya terminé el último. Que bueno, son historias aparentemente cotidianas, sencillas, pero yo creo que enseñan enseñanzas de la vida. Por ejemplo, el último que leí, el de tengo tantas cosas que contarte, pues bueno, se puede mirar desde ciertos aspectos. Yo creo que nos buscamos a nosotros mismos a través de los libros, ¿no? Yo en muchos de los relatos encuentro partes de mí misma, ¿no? Situaciones que he vivido o personas que he conocido, no sé si os pasará a vosotros. Entonces en este último tengo cosas que contarte. Pues esta es la típica persona que lleva camino de convertirse en gafe. Como el anterior era un gafe completo, esta se va a terminar convirtiendo en un gafe. Porque es una persona que insistente, no se puede ser insistente en la vida, ¿no? Ella es insistente, que quieren que vayan a visitarla, se enfada si no vienen. Precisamente yo me he dado cuenta de mí misma, ¿no? Hay veces en mi vida en que me he sentido alicaída, deprimida, triste y necesitaba personas pues, para hablar y para sentir un poco de calor humano. Y curiosamente me he dado cuenta que parece como si lleváramos ahí un letrero escrito, oye, que huye la gente de nosotros. Cuando uno está mal es difícil, por lo menos a mí me ha pasado. Y hablando con otra gente me lo han comentado que también les pasa. O sea, estás necesitado de compañía y parece que se pone, todo el mundo huye de ti, no te salen planes, estás solo. Y entonces, bueno, yo en esos casos lo que he hecho ha sido, bueno, pues aceptar la realidad. Pues, bueno, yo no le voy a insistir a nadie, por supuesto, y me he aguantado y me he quedado sola. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aceptar la realidad, porque no se puede estar insistiendo. Bueno, pues esta mujer no acepta la realidad. Ella se está convirtiendo en una pelmaza que bueno, quiere que todo sea igual. Ella se casó con un hombre que era muy intelectual y ella no lo es. Era un artista, un hombre maestro de música, su hija también. Y entonces la hija se ha alargado y el marido se ha muerto, claro, y cuando vivía el marido y la hija estaba allí, pues tenía muchas visitas, pero las visitas no iban a verla a ella, y eran por el marido, gente aficionada a la música. Entonces ella quiere, ahora que el marido se ha muerto, y la hija, que vuelva a ser todo como antes, al menos que venga la misma gente. Claro, y eso no puede ser. Entonces son personas que no aceptan la realidad, que no aceptan el mundo como es, sino que pretenden no ellos acomodarse al mundo, que es lo que hay que hacer. O sea, uno se tiene que aclimatar, se tiene que integrar, ¿no? Ella pretende que el mundo se acomode a ella, claro, y eso no puede ser. Y hay gente así, yo he conocido personas que pretenden que el mundo se acomode a ellos, y eso no puede ser. Entonces se llevan muchos palos, terminan convirtiéndose en gafes, o como esta mujer que cuando la ven se esconden, porque va a venir a mi casa, tengo muchas cosas que contarte, claro, y la gente se esconde. Y luego están tan obsesionados con eso, crean una atmósfera negativa a su alrededor. Y están tan obsesionados con eso que no se dan cuenta de otras oportunidades que se presentan en la vida y las rechazan, no las tienen en cuenta. Por ejemplo, esta mujer empieza el relato con una carta de un antiguo amor suyo y no le hace caso y dice, no sé cómo te atreves, con lo que yo tengo aquí, y el hombre se queda muerto. En realidad lo que tenía era nada, ¿no? Sí, tendría una casa muy bonita, muchas riquezas, pero estaba sola, y no tenía amistades y no tenía nadie, ¿no? Por eso digo que parecen sencillos, pero tienen mucha molla. Y bueno, ya por fin he recibido los libros de que os hablé. Mirad. Estos son relatos de Lampedusa, Giuseppe Tomasi de Lampedusa, el autor del Gato Pardo. Pero es muy breve, como podéis ver, es un libro de bolsillo, entonces me lleva una decepción porque yo creía que iba a tener muchos relatos, y en realidad relatos estrictamente hablando solo son dos, los demás son cosas que cuenta autobiográficas de su vida, bueno, que son un complemento al Gato Pardo, porque el Gato Pardo en realidad era un pariente suyo, creo que era un bisabuelo. Y entonces creo que él llegó a ser el último de la dinastía, ¿no? De esa dinastía. Por aquí me he puesto a leer algunos, eso parecía apuntar, ¿no? Que eran príncipes, eran una familia muy noble. Y bueno,
bueno, voy a leer hoy uno que es breve. Ya examinaré el libro, ya el lunes leeré más relatos. Pero con el de Catherine Mansfield sí me ha encantado. Es un libro viejo, como veis, creo que es del año 44, pero tiene muchos relatos. Y además relatos que yo no conocía. Por tanto, para mí va a ser una novedad. Voy a disfrutar triple, cuádruple, porque son relatos que no he leído nunca. Entonces, y voy a ver si vosotros disfrutáis. De momento voy a empezar con Lampedusa. Ya os digo que el lunes pues ya miraré, seguramente os leeré el otro relato de Lampedusa. Y las cosas biográficas pues las leeré y lo valoraré y ya veré sobre la marcha si os lo leo o no. Mira, aquí al principio habla de Lampedusa, ¿no? Dice, nació en Palermo. Palermo es la capital de Sicilia. El 23 de diciembre de 1896, en el seno de una de las familias de la vieja nobleza isleña. En su juventud viajó con cierta frecuencia al extranjero. Dejó inacabados sus estudios de lenguas extranjeras. Participó en la Primera Guerra Mundial, fue hecho prisionero y tras evadirse atravesó Europa a pie hasta llegar a Italia. Terminada la guerra, permanece en el ejército como oficial hasta 1920. En un viaje a Londres, conoce a la baronesa letona Alessandra Wall-Stormese, eminente psicoanalista, con la que se casaría. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, en la que participó como capitán de artillería, fue destruido en un bombardeo el Palacio de los Lampedusa. Más tarde adquirió un viejo palacio en Palermo, donde pasaría el resto de sus días, apartado de los círculos literarios y de la vida mundana y entregado al estudio. Durante 25 años acarició la idea de escribir una novela histórica sobre el desembarco de Garibaldi en Marsala, Sicilia. Bueno, el Gato Pardo trata de eso. No sé si se referirá a esa novela. Esta, que aparecería póstumamente en 1958, tras ser rechazada por sus primeros editores, constituyó un acontecimiento literario internacional. Sí, se está refiriendo al Gato Pardo. Tomasi di Lampedusa murió el 23 de julio de 1957 en una clínica romana, ¿vale? Bueno, pues ahora voy a leer el relato. Es cortito. El relato se titula La alegría y la ley, ¿vale? Comenzamos. Cuando subió al autobús molestó a todos. La carpeta atestada de papeles ajenos, el enorme paquete que le hacía arquear el brazo izquierdo, la bufanda de felpa gris, el paraguas a punto de abrirse, todo le dificultaba la presentación del billete de vuelta. Tuvo que apoyar el paquete en la mesita del cobrador, con lo que provocó la caída de unas moneditas de poca monta, y al intentar agacharse para recogerlas, suscitó las protestas de los que estaban detrás de él, y a quienes sus torpezas hacían temer que la puerta automática fuese a atraparle en los faldones de los abrigos. Logró meterse en la fila de gente cogido a las barras. Carecía de corpulencia, pero todo lo que llevaba encima le daba el tamaño de una monja inflada con 7 sales. La inoportunidad de su volumen propagó el descontento desde la cola hasta la cabeza del autobús, que se deslizaba sobre el barro a través del lamentable caos del tráfico. Pisó pies, se los pisaron, suscitó reproches, y cuando por último oyó a su espalda 3 sílabas que aludían a sus presuntos infortunios conyugales, el honor le obligó a volver la cabeza y se hizo la ilusión de haber puesto una amenaza en la desmayada expresión de su ojo. Mientras tanto, iban recorriendo calles en las que fachadas de un barroco rústico ocultaban un interior abyecto, que por lo demás conseguía exteriorizarse en cada esquina. Pasaron ante las luces amarillentas de tiendas octogenarias. Al llegar a su parada, tocó el timbre, se apeó, tropezó en el paraguas y se volvió a encontrar finalmente aislado en su metro cuadrado de acera desigual. Se apresuró a comprobar la presencia de la cartera de plástico y pudo, por último, saborear su felicidad. Metida en la cartera llevaba 37.245 liras, la extraordinaria que había cobrado hacía una hora y que suponía la desaparición de unas cuantas espinas.
La del casero, tanto más insistente cuanto más difícil era subir la renta y al que debía 2 trimestres. La del puntualísimo cobrador de los plazos de la chaqueta de lápin de su mujer. Te está mucho mejor que un abrigo largo, querida, te hace más esbelta. La de las feroces miradas del pescadero y del verdulero. Aquellos 4 billetes grandes ahuyentaban también el temor ante el próximo recibo de la luz, las miradas angustiosas a los zapatitos de los niños, la observación ansiosa del parpadeo de las llamitas de gas. No representaban la opulencia, no, desde luego que no, pero prometían una pausa en la angustia, que es lo que constituye la verdadera alegría de los pobres. Y tal vez un par de miles de liras sobreviviría un instante para consumirse después en el esplendor de la comida de Navidad. Pero extraordinaria había tenido muchas para que pudiese atribuir a la alegría fugaz que producían la euforia que ahora lo animaba tan rosada. Rosada, sí, rosada como la envoltura del suave peso que le entumecía el brazo izquierdo. Aquella euforia brotaba concretamente del pan dulce de 7 kilos que traía de la oficina. No es que fuera a volverse loco por aquella mezcla muy garantizada y muy dudosa de harina, azúcar, huevos en polvo y uvas pasas. La verdad era que en el fondo no le gustaba. Pero 7 kilos de una cosa de lujo, de una sola vez. Una abundancia limitada, pero grande, en una casa en la que los comestibles entraban en raciones de 100 gramos y de medio litro, un producto ilustre en una despensa consagrada a las etiquetas de tercer orden. ¡Qué alegría para María! ¡Qué algazara para los niños, que durante 2 semanas recorrerían aquel Far West inexplorado! ¡Una merienda! Pero aquellas eran las alegrías de los otros, alegrías materiales, hechas de vainilla y de cartones de colores, en resumen, de pan dulce. Su felicidad personal era muy distinta, una felicidad espiritual, mezcla de orgullo y de ternura, sí señores, espiritual. Cuando poco antes el jefe que dirigía su oficina había distribuido los sobres de las pagas y las felicitaciones navideñas con su arrogante campechanía de viejo jerarca, había dicho también que el pan dulce de 7 kilos que la gran casa productora había enviado como obsequio a la oficina se entregaría al empleado que más méritos reuniese y por lo tanto rogaba a sus queridos colaboradores que a renglón seguido designasen al afortunado. Democráticamente, así lo dijo. Mientras tanto, allí estaba el pan dulce, en el centro del escritorio, pesado, herméticamente cerrado, cargado de presagios, como habría dicho el propio jefe, con su uniforme fascista, 20 años antes. Entre los compañeros hubo risitas y murmullos. Después, todos y el director, el primero, gritaron su nombre. Una gran satisfacción, una seguridad en la continuidad del empleo, en pocas palabras, un triunfo. Y nada había podido turbar después aquella reconfortable sensación, ni las 300 liras que había tenido que pagar en el bar de abajo, en la doble lividez del atardecer borrascoso y del neón a baja tensión cuando había invitado a café a los amigos, ni el peso del botín, ni las palabrotas oídas en el autobús, nada, ni siquiera la centelleante certeza en las profundidades de su conciencia de que se había tratado de un acto de desdeñosa piedad de los empleados por sus necesidades. Era realmente demasiado pobre para permitir que la mala hierba del orgullo brotase donde no debía. Se dirigió hacia su casa por una calle ruinosa, a la que los bombardeos de hacía 15 años habían dado los últimos toques. Llegó a la plazoleta espectral, al fondo de la cual estaba agazapado el fantasmal edificio. Pero saludó gallardamente al portero Cosimo, que lo despreciaba porque sabía que cobraba un sueldo inferior al suyo. 9 escalones, 3 escalones, 9 escalones. El piso donde vivía el caballero fulano. ¡Puah! Tenía un 1100, sí, pero también tenía una mujer fea, vieja y desvergonzada. 9 escalones, 3 escalones, un resbalón, 9 escalones. La vivienda del doctor Zutano, peor todavía, un hijo holgazán, que se chiflaba por las lambretas y las vespas, y además una sala de espera siempre vacía.
9 escalones, 3 escalones, 9 escalones, su apartamento, la vivienda de un hombre estimado, honesto, honrado, premiado, de un contable fuera de serie, que era él. Esas cosas era la que pensaba mientras subía los escalones. Abrió la puerta y entró en el pequeño vestíbulo, ya cargado de olor a cebolla rehogada. Sobre un arcón del tamaño de un cesto dejó el pesadísimo paquete, la carpeta atestada de asuntos ajenos, la embarazosa bufanda. Su voz resonó. «María, ven pronto, ven a ver qué hermosura». La mujer salió de la cocina con una bata azul celeste, tiznada del hollín de los pucheros, con las pequeñas manos enrojecidas por el lavado posadas sobre el vientre deformado por los partos. Los niños, con la nariz llena de mocos, se apiñaban alrededor del monumento rosado y gritaban sin atreverse a tocarlo. «¡Muy bien!». «¿Y el sueldo lo has traído? Ya no tengo ni una lira», dijo la mujer. «Aquí lo tienes, querida. Me quedo solo con el sueldo, 245 liras. Pero mira qué bendición de Dios». María había sido bonita y hasta hacía unos años había tenido una cara viva iluminada por unos ojos graciosos. Ahora las discusiones con los tenderos habían enronquecido su voz, los malos alimentos habían ajado su piel y el incesante escrutar un futuro cargado de niebla y de escollo había apagado el brillo de sus ojos. En ella sobrevivía solo un alma santa y por lo tanto inflexible y carente de ternura, una bondad profunda, obligada a expresarse con reproches y prohibiciones, y también un orgullo de casta, mortificado pero tenaz, porque era nieta de un gran sombrerero de la calle de la Independencia, y despreciaba los orígenes no comparables de su virolano, al que por otra parte adoraba como se adora a un niño tonto pero querido. Su mirada resbaló, indiferente, sobre el cartón dorado. «Muy bien. Mañana se lo mandaremos al abogado Risma. Tenemos mucho que agradecerle», dijo la mujer, del paquete que traía con los dulces. Hacía 2 años el abogado había encargado a Girolano un difícil trabajo contable y además de habérselo pagado, los había invitado a los dos a comer en su apartamento, de estilo abstracto y metálico, en el que el contable había sufrido como un perro por culpa de los zapatos comprados expresamente. Y ahora, por aquel abogado que no necesitaba nada, su María, su Andrea, su Siberio, la pequeña Giuseppina y él mismo tenían que renunciar al único filón de abundancia alcanzado en tantos años, aquel pastel. Corrió a la cocina, cogió un cuchillo y se lanzó a cortar los hilos dorados que una hábil obrera milanesa había anudado preciosamente alrededor de la envoltura, pero una mano enrojecida le tocó débilmente en el hombro. «Girolano, no seas niño. Sabes muy bien que tenemos que cumplir con Risma». Hablaba la ley que emanaba de unos sombrereros sin tacha, de su antepasado. «Pero querida, esto es un premio, un reconocimiento al mérito, una prueba de consideración». «Déjate de tonterías. Buenos son tus compañeros para sentimientos delicados. Una limosna, Giro, nada más que una limosna». Le llamaba con el viejo nombre afectuoso, le sonreía con los ojos en los que solo él podía encontrar los antiguos encantos. «Mañana comprará otro pan dulce pequeño, para nosotros será bastante, y 4 velas rojas de tirabuzón, de las que hay en la estanda. Así tendremos una fiesta grande». Al día siguiente, en efecto, compró un pan dulce anónimo, no 4, sino 2 de aquellas asombrosas velas, y por medio de una agencia mandó el mastodonte al abogado Risma, lo que le costó otras 200 liras. O sea, se quedó sin el dulce y encima para mandarlo, como podían haber comido un montón de tiempo, se gastó también otras 200 liras. Además, después de Navidad, tuvo que comprar un tercer pan dulce que, disfrazado en rebanadas, llevó a sus compañeros, que le tomaban el pelo porque no les había dado siquiera una migaja de la fastuosa presa. Una cortina de niebla cayó después sobre la suerte del pan primitivo. Se dirigió a la agencia Fulmine para reclamar. Le enseñaron, con cierto desprecio, el registro de los recibos,
en el que el criado del abogado había firmado al dorso. Después de Reyes, sin embargo, llegó una tarjeta con muchísimas gracias y felicidades. El honor estaba salvado. O sea, ya veis qué trágico, ¿no? Bueno, ya comentaré en el siguiente vídeo. Una persona tan pobre que no tiene ni para comer, le dan un regalo tan grande y por honor no se lo queda. Bueno, así hay mucha gente, por desgracia, en la vida. Bueno, amiguitos, ya está el lunes, que tengáis buen fin de semana, saludos y besitos.